me marcaba la situación de Estados Unidos y China, cuando todavía no hablábamos de este tironeo y de esta situación geopolítica, y me parece que me venía anunciando lo que finalmente terminó sucediendo. Martín Paulo Vilouta, Candelaria de la Sota por acá. ¿Cómo te va? Buen día. Pablo Cande, buenos días, placer de saludarte. Igualmente para nosotros. ¿Sabés que me acordaba de esa nota, no? Porque vos me planteaste esta situación China, Estados Unidos, donde tal vez íbamos a ser protagonistas sin saber el protagonismo que tomamos a partir de estas últimas horas y el cierre de mañana, que para muchos es una sorpresa y para muchos es un buen camino. Bueno, nosotros veníamos analizando con nuestro equipo Fundación Capital la situación, esta nueva situación geopolítica de tensión y de lucha por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China, y veíamos... ¿Se nos cortó? A ver. Bueno, ya retomamos. Ahí está. A ver. Hola. Ahí te escuchamos. En esas necesidades que tienen ambos, ¿no? Por lo tanto, era casi... No, sí, además, Martín, que se avanzara en un acuerdo... A ver, porque se nos está cortando. O lo ajustamos o lo llamamos por el otro sistema, porque si no, cada vez que a él entra una llamada, pasa esto. Te volvemos a llamar, Martín. Un segundito. Porque si no es imposible. Esto que decíamos hace un ratito, antes de que pudiéramos comunicarnos con Martín Redrado, que el mercado tiene posición de aquellos que son más optimistas, dicen buenísimo, con esto llegó el alivio, no solo para frenar el tipo de cambio, sino también para ordenar todas las cuestiones vinculadas al mercado, más allá de las elecciones, y hay algunos que están diciendo, bueno, esto puede llegar a servir como un alivio, un poco de oxígeno de acá a las elecciones, pero después de las elecciones, quién sabe, ¿no? Porque quedamos en el medio del tablero mundial, Paulo, quedamos en el tablero entre Estados Unidos y China, y habrá que ver cómo nos posicionamos más firmemente con Estados Unidos y qué hacemos con el swap con China. A ver, ¿estás, Martín, ahí? Sí, acá estamos. Ay, se escucha mucho mejor. Bueno, me estabas planteando este problema geopolítico entre China y Estados Unidos, nosotros ahí. ¿Esto nos puede ayudar? ¿Vos lo ves bien, lo ves mal? Bueno, sin duda siempre en cualquier negociación internacional, que hoy es absolutamente transaccional el mundo, es decir, que se logra, cada país está mirando a sus propios beneficios, y en el caso de Argentina tenemos que mirar a dos variables fundamentales. Si cualquier acuerdo, sea con Estados Unidos, sea con la Unión Europea, sea con la India, sea con China, sea con Vietnam, Malasia, Indonesia, cualquiera de los países que hoy está generando más tracción en el mundo, Argentina tiene que mirar cada negociación cuánto empleo genera y cuántos dólares le genera. Para mí esas son los dos test o los dos exámenes que debemos pasar para mostrar si esto es conveniente o no para nuestro país. En definitiva, hoy lo que hemos visto hasta ahora de la asistencia financiera de los Estados Unidos, lo que brinda, Paulo, es un nuevo puente. Ahora, Argentina no puede vivir de puente en puente como el último año y medio en materia cambiaria. Recordemos que el primer puente vino en agosto del año pasado, cuando el tipo de cambio estaba en 1.400, blanqueo de capitales, 20.000 millones de dólares que se completaron en diciembre. ¿Cuánto duró? Terminó durando hasta el mes de abril, que llegaron otros 20.000 millones del Fondo Monetario, y unos meses después, en octubre, llegan otros 20.000 millones. Pareciera que vamos de puente en puente de 20.000 millones de dólares, y esto es simplemente asistencia financiera, con lo cual lo que brinda es hasta las elecciones tranquilidad cambiaria. Sí hay un punto interesante en el acuerdo o en lo que es la asistencia financiera, que a mi juicio va a ir en esta dirección, todavía no están dados los detalles, es que los dólares del swap, es decir, esos 20.000 millones de dólares, que seguramente se van a dar por tramos, le permita al Ministerio de Economía recomprar la deuda que vence en el corto plazo. Y esto significa que va a subir el precio de los bonos, va a bajar la tasa de interés, van a mejorar las condiciones para que Argentina vuelva a los mercados voluntarios. Claro, baja el riesgo país capitales. Y ahí estamos mejor. Te hago una consulta que para mí es clave. ¿Cómo salimos? Porque Argentina siempre necesita el inflador. No produce empleo desde el 2011, salvo empleo público y todas estas cosas que ya conocemos desde hace mucho tiempo.
¿Cómo hacemos para que nadie nos tenga que asistir y prestar? ¿Cómo crecemos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Hay fórmula o no hay fórmula? Bueno, hay una hoja de ruta que hay que discutir y por eso para mí es tan importante como la elección del domingo 26, es la actitud que toma el gobierno el lunes 27 y a mi entender hay que convocar a gobernadores cercanos y no tan cercanos que permitan armar una agenda legislativa que ataque los problemas de la producción y de empleo, que vos señalás muy bien, el empleo no crece desde el empleo formal, desde el año 2010, 2011, 6 millones de trabajadores, y entonces se necesita una agenda que ataque los problemas de generar una formalización de empleo. A mi juicio eso tiene que ir con una reducción de los impuestos al trabajo. Pensemos que cada uno de los que nos está escuchando, si tiene la suerte de tener empleo formal, por cada recibo de sueldo que tiene a fin de mes, tiene que pagar un 18% de impuestos. Claro, bueno, necesitamos, y el empleador un 28% de impuestos. Con lo cual, si no reducimos esta carga impositiva, es muy difícil, sobre todo que las pymes puedan formalizar. Necesitamos una hoja de ruta en materia de infraestructura, de puertos, de trenes, de rutas dentro del país y que se financien con organismos multilaterales o de desarrollo que hay en el mundo y que hoy hay interés en la infraestructura argentina en materia de puertos, el Atlántico Sur, un área de interés que tienen también los Estados Unidos, una política exportadora también que nos permita ingresar en nuevos mercados internacionales bajando aranceles de otros países, no solo de los Estados Unidos, que es probablemente lo que se anuncie mañana, sino de otros países que son complementarios al nuestro. Y, por supuesto, bajar el costo del crédito. Claro. Esta es la agenda y también, por supuesto, devolverle a las provincias, realmente en un esquema federal, los recursos que se le han ido sacando durante muchos años. Hoy es el menor nivel de coparticipación histórico, solamente se coparticipa en el 30% de la masa coparticipable, cuando debería estar por lo menos 10 puntos por encima de eso. Bueno, esta es la agenda que debiera discutirse y después debiera ponerse en juego en el Parlamento para marcar un horizonte de, a lo que vos decís, dejar de vivir de pulmotores, de financiamiento, de buscar plata en el exterior y tener la capacidad nosotros de generar los dólares y el empleo que necesitamos. Martín, ¿te preocupa lo que pueda pasar con el tipo de cambio el lunes 27 o crees que con este auxilio que viene de los Estados Unidos alcanza para transitar lo que pueda hacer del cimbronazo electoral más allá del resultado sin demasiados vaivenes? Bueno, a mi juicio, Cande, se necesita ingresar en una nueva etapa del programa económico. La primera fue el equilibrio fiscal, el sanear el balance del Banco Central. Todo eso nos dan pilares para poder generar un nuevo edificio sólido para la economía y para la sociedad argentina. Ahora, si nos quedamos en eso solo, no vamos a estar generando los dólares suficientes, vamos a tener tensión cambiaria. Por lo tanto, no solo hay que hablar del tipo de cambio, sino uno puede ser competitivo bajando impuestos, generando un esquema de reducción de retenciones. Por supuesto, para esto se necesita blanquear por lo menos la mitad de la economía que hoy está en la informalidad. Y para esto tenemos que generar incentivos impositivos sobre todo, que permitan que sea conveniente estar en la formalización del empleo, en la formalización de impuestos distorsivos como el impuesto al débito y al crédito bancario. Bueno, todo eso genera incentivos para estar en la informalidad y bueno, uno puede tener un tipo de cambio que sea más competitivo, reduciendo costos sin tener que mover el tipo de cambio nominal. Claro, que el gobierno quiere hacer muchas de esas reformas que vos mencionaste, laboral, impositiva, previsional, pero para llegar a eso seguramente tendrá que construir consensos con la oposición, hacer acuerdos. ¿Vos qué crees que pasa si el día lunes 27 el gobierno no tiene una actitud de diálogo con los gobernadores, con la oposición en general? Bueno, yo primero pondría prioridades. Por ejemplo, hoy no es prioritario la reforma previsional, porque lo que vos necesitas es este decálogo que se ha puesto, impositivo, laboral, previsional, no es tan así. El problema central, si nosotros no tenemos más trabajadores en blanco, no vamos a poder tener un sistema previsional que sea
justo y que nos permita pagarle lo que le corresponde a los jubilados argentinos. Es decir, nosotros necesitamos tener más trabajadores formales que contribuyan al sistema de seguridad social y de esta manera pagarle más a los jubilados. Entonces, primero formalicemos más trabajadores. Claro, esa gente que debe aporte. Exactamente. Esa debe ser la prioridad. Entonces, no tomemos ese decálogo que a veces viene o del Fondo Monetario, Sí, claro. que es impositivo, laboral, previsional, y todo el mundo lo repite. Entonces, digamos, vamos por parte y pongámosle sustancia a cada uno de los capítulos que se necesita. Pero de todas maneras, yendo a los temas impositivos, las provincias argentinas, y vos lo sabés, Cande, porque tenés un gran conocimiento del federalismo, necesitan obras, necesitan infraestructura. Entonces esto es una cuestión de sentarse y hay objetivos e intereses comunes, intereses de gobernadores en términos de sus perspectivas para los próximos años e intereses por parte también del gobierno nacional. En mi experiencia, cuando los intereses convergen, tiene que haber acuerdos. Y este es el momento donde los intereses convergen. Por supuesto, lo que hay que poner son los intereses de las provincias, los intereses del gobierno nacional y llegar a una hoja de ruta común. Eso es lo que le va a dar un horizonte a la economía argentina. Yo apuesto a que la necesidad y los intereses comunes generen esta hoja de ruta. La última por hoy, y expectantes mañana para ver qué pasa en Estados Unidos entre Trump y Milei. Los anuncios que está haciendo YPF sobre inversiones y esta historia de construir un mega data center para inteligencia artificial por 25.000. ¿Todo esto es auspicioso? ¿Todo esto hay que tomarlo con pinzas? ¿Cómo lo evaluás vos? Es muy bueno, pero lleva tiempo. Es decir, eso lo vamos a ver en el 2030. Claro. Entonces, la pregunta es cómo llegamos al 2030 y cómo llegamos sin cimbronazos en las idas y vueltas, si llegamos con crecimiento económico, si tenemos también, Paulo, una economía para 4 sectores. ¿Qué perspectivas tiene la economía argentina hacia adelante? El sector agro, el sector energía, el sector minería y el sector inteligencia artificial, centros de datos, servicios del conocimiento. Bueno, eso es un país para 22 millones de argentinos. Claro. Y Argentina necesita ser un país para 48 millones, que necesita una visión, un enfoque integral, abarcativo, de una hoja de ruta económico y social. Martín, querido, el abrazo de siempre y gracias por atendernos. Un placer, como siempre. Un abrazo grande. Martín Redrado, que es economista, planteando